Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, la ayudantía esta semana va a ser online. Me le grabé este video porque yo sé que no tienen clase el lunes, así que varios me dijeron que iba a ser como lo único que iban a tener el lunes, así que prefiero que no pierdan su ayudantía. Así que la ayudantía esta semana va a ser aquí en videito. Bueno, va a ser cortita, va a ser un ejercicio de BJT que en su momento salió en una prueba del primer semestre de 2023, si no me equivoco, y lo vamos a resolver. Bien, entonces, si recuerdan, eh, bueno, primero para este ejercicio se pide la corriente de colector uno en DC, el voltaje colector emisor uno en DC, ya y nos piden varias cosas en DC, nos pide sacar la resistencia RPI, nos pide sacar unas ganancias, las transconductancias y dibujar el modelo BIM, ¿ya? Vamos a hacer todo esto ahora. Lo primero que tienen que acordarse para abordar este tipo de ejercicio es que cuando estamos analizando en DC, acuérdense, en DC, que es lo primero que se hace, los capacitores que están acá se abren, po. Y al quedar abiertos estos capacitores, el circuito de cierta forma pasa a ser como solo esto que están acá, en esta parte, ¿ok? Solo este que está aquí, solo este que está aquí, ¿ok? Entonces, voy a dibujar el primer circuito como quedaría con los capacitores abiertos. Sería acá 5 volts. Esto queda 25,6K, 16,4K. El transistor uno, la resistencia de 100 que viene ahí, y 5 volts. Acá tienen que tener ojo porque al menos para este circuito, el VJT que está acá, de cierta forma, es independiente del que está acá, po, porque al abrirse el capacitor aquí, se puede analizar tranquilamente este y se puede analizar tranquilamente este otro. No así como en el caso de la ayudantía 4 si no me equivoco, sí. Que acá los capacitores se abren aquí para análisis en DC, acuérdate. Para análisis en DC este se abre acá, se abre acá, se abre acá y se abre acá. Pero igual les va a quedar conectado el BJT de equipo. Entonces ahí se genera una relación como de interdependencia de uno con el otro. Pero para este ejercicio no es así, porque el capacitor está aquí justo al medio, ¿ya? Tienen que tener en cuenta eso. Y además que este ejercicio no tiene una resistencia acá, en el emisor. ¿Qué cambia eso? No mucho, pero tienen que tener cuidado, porque si no me consideran la resistencia que está acá, en algún ejercicio, ya va a estar todo malo. Acuérdense que esta resistencia va a afectar en la malla de la corriente de base, y tener mala la corriente de base hace que tengan todo malo para abajo. Entonces, bueno, vamos a ver el ejercicio ahora. Era más que nada ese el recordatorio. Y, y eso, tienen que tener en cuenta la corriente que va a circular por acá si es que hay una resistencia, ¿ya? Eso les cambia la malla de la corriente IB y también les cambia el modo del cálculo del voltaje colector emisor, ¿ya? Tienen que tener ojo con esas cosas. Entonces, en DC, les quedaría el circuito que tienen acá, ¿verdad? Ahí estaría este por separado. Bueno, lo primero que tienen que hacer después de abrir los capacitores es hacer el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin acá, ¿cierto? Entonces vamos a escribir voltaje de Thevenin 1 es igual al VCC por
la resistencia que está acá, ¿cierto? 16,4K. De nuevo esta, 6,4K más la resistencia que tienen ahí, ¿cierto? 25,6K. Luego, esto lo meten en la calculadora y les debería dar aproximadamente 1,95 volt, ¿ya? Lo mismo, tienen que hacer resistencia de Thevenin también para poder transformar esta parte del circuito. Entonces, ¿cómo les queda la resistencia de Thevenin? Les queda 16,4K en paralelo a 25,6K. ¿Ok? Esto les tiene que dar aproximadamente 9,996K. ¿Ok? Esto aproximadamente son como 10K, ¿ya? Yo lo voy a considerar como me lo tiró la calculadora. Bueno, ahora podemos hacer la transformación. Entonces, tenemos, aquí está la fuente, tenemos nuestra fuente que vendría siendo nuestro voltaje Thevenin, 1,95 volt, ¿ya? Esto viene de tierra. Después, nuestra resistencia de Thevenin, ay, qué feo, 9,996K. Después vendría nuestro transistor. Acuérdense que la transformación es como solo con respecto a esta parte del BJT, ¿ok? Ahora vendría el transistor normal y la resistencia normal como acá. Entonces, acá venía la resistencia de 100, el VCC, ¿ya? Y acá viene lo que tenían acá en el emisor. Acuérdense, si hubiera una resistencia RE, tienen que considerarla y escribirla igual. Pues en este caso no. Bueno, acá pueden hacer una malla y de uno en DC. Acuérdense que esta es la corriente de base, la malla que está acá es la que corresponde a la corriente de base en DC, ¿ok? Entonces hacemos una malla que vendría a ser, si venimos por acá, menos 1,95 más 9,996K por la corriente de base más los 0,7 igual a 0. Acuérdense, si aquí hubiera una resistencia, tienen que incluirla después en la malla, como lo vimos igual anteriormente en ayudante. Entonces, si despejamos esto, bueno, en realidad esto sería IB1 en DC. Esto nos tiene que dar 125,050 microamperes. ¿Ok? Ya con la corriente base calculada podemos calcular el resto de cosas, po. En este caso nos pide la corriente de colector 1 en DC. Nosotros sabemos que la corriente de colector es igual a la corriente de base DC por el beta. En este caso, el beta 1, porque estamos analizando esta parte del circuito, ¿ok? Esta parte de este transistor. Entonces, esto les debería quedar más o menos 125,050 por 10 elevado a la menos 6 por el beta del primer subtransistor, que en este caso sería 200, ¿ok? Por 200. Y según en DC, entonces, nos debería quedar 25,010 miliamperes, ¿ok? Bueno, ya tenemos acá lo primero que nos piden. Ahora nos piden el voltaje colector emisor, que vendría siendo el voltaje que está acá,
Voy a ver si puedo mover esto un poco ahí. Achicarlo un poquito ahí. Ahí sí. Ya el voltaje que viene a estar acá. S1. Entonces, ¿cómo calcularía esto yo? Mejor. ¿Cómo calcularía esto yo? Yo también haría una malla. O podría estar viendo las caídas de tensión. Lo voy a hacer por caídas de tensión. Entonces sería, si tenemos aquí arriba 5 volts, viene la caída de tensión en la resistencia del 100 ohm, ¿cierto? Por la corriente que está acá. ¿Qué corriente circula acá? La corriente de colector uno. Entonces, vamos a escribir primero IC1 en DC, que vendría a ser la corriente que circula por acá. Después, sigo mirando hacia abajo, menos el voltaje colector emisor uno en DC. Y acá, ¿qué viene? Nada. Cerramos la malla. Acuérdense, si acá hubiera una resistencia, la tenemos que considerar también en nuestra malla. Bueno, esto quedaría 5 volt menos 100 por I C1 en DC, que vendría a ser lo que calculamos acá. 25,010 por 10 elevado a menos 3 menos el voltaje colector emisor uno en DC, ya que esto lo tenemos que despejar. DC uno en DC. Ok, entonces esto si lo despejamos en la calculadora, DC1 en DC, les debería dar 2,499 volt. Esto aproximadamente 2,5, ¿ya? 2,5 volt. Listo, ya tenemos el voltaje colector emisor uno en DC. Ahora, ¿qué nos piden? La corriente en colector 2 en DC, que vendría a ser lo mismo que hicimos aquí, pero ahora aplicado a esta parte del circuito. Y voltaje colector emisor 2 en DC, que vendría a ser lo mismo que hicimos acá, pero para esta parte del circuito. ¿Ok? Entonces, acuérdense que como tenemos los dos circuitos separados por el capacitor que está abierto, lo podemos escribir para mejor comprensión acá. Va, 2,2K, 1,8K, el transistor, la resistencia de 8 ohm, ¿ya? Vendría a ser el circuito de acá. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos arriba. Calculamos el voltaje Thevenin 2, que vendría a ser 5 volt por 1,8K dividido en 1,8K más la resistencia que está acá, 2,2K. Esto nos tiene que dar 2,25 volts. ¿Ok? De igual forma, hacemos nuestra resistencia Thevenin entre estas dos, que vendría siendo el paralelo entre estas dos. ¿Ok? Entonces queda 1,8K en paralelo a 2,2K. Y esto tiene que ser igual a 990 ohms. Ya con estos valores calculados, podemos arreglar el circuito, cambiarle esta parte, ¿cierto? Entonces, primero viene nuestro voltaje Thevenin, que vendría a ser 2,25 volt, nuestra resistencia de Thevenin, que vendría en este caso a ser 990, el transistor, que viene acá,
Y acá viene una resistencia de 8 y luego el VCC que son 5 ohms. Y acá no hay nada, entonces colocamos nada ahí. Bueno, ya con esto calculado podemos hacer la famosa malla. Y este vendría a ser la malla de la base 2 en DC, ¿ok? Corriente base 2 en DC. Hacemos la malla. Nos queda 2,25 menos 2,25 porque venimos por acá, ¿cierto? Más 990 por IB2 en DC. Más los 0,7 del transistor, acuérdense de eso. Y como no viene nada acá, cero, ¿ok? Esto si lo despejamos, debería darnos 1,565 miliamperes, ¿ya? Y de igual forma, como nos pedían la corriente en el colector 1 en DC, sabemos que, perdón, la corriente en el colector 2 en DC para el segundo circuito, sabemos que está igual a la corriente en base 2 en DC por el beta, pero en este caso el beta 2 porque estamos viendo el segundo transistor, ¿ya? Entonces sustituimos los valores. Hice 2 en DC, viene a ser 1,565 por 10 elevado a la menos 3 por el beta del transistor 2. En este caso también son 200, ¿ya? 200. Esto nos debería dar 313,131 miliamperes. Entonces ahí tenemos otra de las cosas que nos pedían calcular. Hice 2 en DC. Ahora tenemos que calcular el voltaje colector emisor 2 en DC. Entonces, si se acuerdan, vamos a dejarlo por ahí. Voltaje colector emisor 2 debería estar justo acá, entre medio del voltaje colector, entre medio del voltaje emisor, ¿cierto? Entonces, si está acá, como les dije yo lo calculo de esta forma. 5 volts menos la caída de tensión que tienen acá, que son 8 ohms, por la corriente que está circulando por aquí. Vendría a ser IC2 en DC, menos el voltaje colector emisor 2, igual a cero, porque ya no hay nada. Entonces, reemplazamos el valor que calculamos anteriormente de la corriente de colector 2, que vendría a ser 313,131 por 10 a la menos 3 menos BCE2 igual a cero, ¿ya? Entonces, esto al despejarlo, debería darnos, debería darnos 2,49 volts, y esto aproximadamente son 2,5 volts, ¿ok? Uy, entonces ya tenemos otra de las cosas que nos pedían. Ahora, nos están pidiendo la resistencia Pi 1, la transconductancia 1, la resistencia Pi 2 y la transconductancia 2. ¿Ok? Esto es básicamente para poder después dibujar nuestro modelo pi de pequeña señal.
Entonces, tenemos que RP1 vendría a ser el beta 1 por el voltaje térmico, que el voltaje térmico siempre es 25 milivolts, ¿ya? Voltaje térmico dividido en IC1 en DC, ¿ya? El RPI de uno, acuérdense siempre agarrar las variables que corresponden a cada transistor, porque no me pueden mezclar aquí, por ejemplo, el IC2, pues si le ponen el IC2 para el RPI 1, eso estaría todo malo. Y tienen que tener ojo con eso. Entonces, si acá reemplazamos, sabíamos que el beta 1 valía 200, el voltaje térmico siempre va a valer 25 milivolts y la corriente en colector uno nos había dado que lo valía 25,010 por 10 elevado a menos 3. ¿Ok? Esto nos da 199,92 ohm, que en realidad esto debería ser 200 ohm, porque ahí lo aproximé, ¿ya? Después nos piden calcular la transconductancia uno. Entonces, esto sería corriente de colector uno en DC dividido en el voltaje térmico. ¿Cuánto nos había dado nuestra corriente de colector uno? 25,010 por 10 elevado a la menos 3 dividido en 25 milivolts. ¿Ok? Esto debería darnos aproximadamente un amper partido volt. ¿Ok? Un segundo. Bueno, continuando donde lo dejamos, vamos a asegurar de que esto está grabando. A ver si. Ya. Habíamos dicho que teníamos que sacar las RPI, ¿cierto? La RPI2. Esta forma, o sea, esta RPI2 se saca de la misma forma que el RPI1, pero respetando los valores correspondientes al transistor 2. Entonces, en este caso sería el beta del transistor 2, que sería el beta 2. El voltaje térmico, que para todo el circuito es lo mismo y siempre va a ser lo mismo, que son 25 milivolts. Pero en este caso sería IC2 en DC, la corriente del colector 2 en DC. Ya, a diferencia de acá que se usa la IC1 para el RP1. Entonces, reemplazamos acá, que serían 200, el beta 2, acá lo dice, 200, es un poco de zoom, ya, 200 por 25 milivolts, 25 por de la 3, y corriente en colector 2, que vendría siendo 313,131 por 10 a la menos 3. Esto da 15,96 y esto aproximadamente son 16 ohms. ¿Ok? Son 225 por 10 a la 3, 313,131. Ya, eso está bien. Después tendríamos que sacar la transconductancia 2, ¿cierto? Entonces, la misma fórmula que acá, pero respetando el número 2, ¿cierto? Entonces sería corriente en colector 2 en DC partido en el voltaje térmico. Entonces, habíamos dicho que la corriente en el colector 2 era de 313,131 por 10 a la menos 3 dividido 25 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Esto lo metemos en la calculadora y debería dar 12,525 amper partido watt.
Bien, para calcular bueno, ya tenemos los valores de RPI y las transconductancias, ¿cierto? Entonces podemos hacer nuestro modelo PIC de pequeña señal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar el circuito acá. Entonces, esto lo vamos a poner por acá por abajo, más o menos. Y tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Para AC, porque el modelo PI se trata de AC, de analizar la señal sinusoidal ahora, para AC, el capacitor va a funcionar como un cable, ¿cierto? A diferencia de DC, que se funcionaba como un circuito abierto. En AC, entonces, esta cosa va a estar aquí como un cable, acá también va a estar como un cable, y acá también va a estar como un cable, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Cuando estamos analizando en AC, los VCC pasan a ser tierra, todos, ¿ya? Todos pasan a ser tierra, porque nos olvidamos de las tensiones continuas. Ahora queremos analizar en alterna solamente. Bueno, ya teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos empezar a dibujar el modelo Pi, ¿cierto? Entonces tenemos un BS, que vendría a ser el de acá. Vamos a marcarlo con rojo. La fuente de acá, después viene la resistencia RS. Después, ¿qué es lo que viene? Estas dos resistencias, ¿cierto? Y si esta está a tierra y esta también está a tierra, es porque tenemos un R1 en paralelo con R2. Acuérdense, esta está a tierra y esta también está a tierra, está paralelo. Se quedan en paralelo. Entonces, ahora continuamos por acá, por acá, por acá. Ya vimos qué pasaba con estas resistencias. Ahora viene la parte del transistor, ¿cierto? Si ahora lo queremos transformar a modelo pi, vamos a poner acá nuestra RPi1, que es la RPi que corresponde al transistor 1. Luego, acá debería venir, ¿cierto? Bueno, ahí debería venir la resistencia RE, pero en este caso no tenemos resistencia RE, así que se omite, ¿ok? Entonces queda ahí a tierra. ¿En qué otro caso no se escribiría la resistencia RE? En el caso que hubiera acá una resistencia RE, y tuviéramos un capacitor de esta forma, conectado a tierra. Ya, acuérdense que en DC, cuando estamos en continua, este capacitor se abre y en general no va a generar ningún problema con la resistencia RE. Pero cuando estamos en AC, este capacitor se va a cerrar y va a actuar como un cable. Ahí, viejo. Ahí. Entonces nos va a quedar en paralelo este cable a tierra, en paralelo a esto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El RE desaparecería. Solo en ese caso, ¿ok? Si estuviera el capacitor a tierra. Porque si el capacitor estuviera, por ejemplo, así y tuviera, no sé, pues, una salida VO3, por ejemplo, o VO, ahí sí se consideraría porque no está a tierra y no produciría que se elimine. Tienen que tener en cuenta eso. Bueno, continuando, después si se omitió acá la resistencia RE, dibujamos nuestra fuente de corriente. Esta fuente de corriente va a tener un valor de transconductancia 1 por el voltaje que está acá. ¿Y qué voltaje está acá? B pi 1. Voltaje en pi 1, que sería el voltaje de la resistencia que está acá. En general, el voltaje que está acá. Entonces, B pi 1, esto viene de tierra, obviamente. Y esto transformado al transistor. Ahora, ¿qué viene?
Ya transformamos acá, ¿cierto? Ahora vendría la resistencia R3. Entonces, escribimos nuestra R3 ahí. Y ahora después de la R3 viene el capacitor 2 que está cerrado. O como un cable, en realidad. ¿Qué viene ahora? Después de este cable que viene acá, vienen estas dos resistencias en paralelo. Entonces escribimos R4 en paralelo con R5. Luego de haber puesto las resistencias que estaban acá, viene nuevamente el transistor, ¿cierto? Entonces, ahora vendría nuevamente un RPi, pero este vendría a ser el RPi 2 porque corresponde al transistor 2, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahí tenemos el voltaje en Pi 2 y me va a faltar espacio, después lo voy a juntar, ¿ya? O mejor, a ver qué puedo hacer. Me voy a ir para acá. Ah, no puedo. Ahí sí. Ya. Después de la resistencia RP1 vendría el RE, pero acuérdense, no hay RE aquí, así que lo omitimos. Entonces, ahora viene nuestra fuente de corriente que va a valer transconductancia 2 por el voltaje que está aquí al frente, que es V pi 2. Esto viene de tierra. Y después vendría R6, aquí viene el cable, y RL. Entonces, esto sería un R6 en paralelo con RL. Vamos a escribirlo acá. R6. ¿Y cómo puedo rayar más acá? Ahí sí. R6, ¿cierto? Ahí viene el capacitor que está cerrado o como un cable RL. ¿Ya? Entonces este sería nuestro circuito en modelo Pi. Ahora lo voy a tomar y lo voy a achicar un poco. No sé si se vea bien así. Así igual se veía. Se lo lagrando. Ahí está perfecto. Entonces, nos piden voltaje y corriente en AC acá arriba, ¿cierto? Ah, bueno, lo tenía acá. Nos piden el voltaje en la base 1 en AC, el voltaje en colector 1 en AC, el voltaje en colector 2 en AC y las ganancias que nos piden unas ganancias que se sacan en base a los voltajes en AC que estamos trabajando acá. Entonces, lo que tienen que saber acá es que acá tienen el voltaje en base 1 en AC, en este punto. Esto quiere decir que este es el mismo voltaje en Pi 1, ¿ya? El voltaje en Pi 1 vendría siendo el voltaje en la base 1 en AC, que en realidad son dos formas, lo que cambia es el nombre, pero es el mismo voltaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Nos pide encontrar voltaje en base 1. Aquí está el voltaje en base 1. Entonces, voy a eliminar esto ahí. Voltaje en base 1. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Tienen que mirar esto acá y decir, el voltaje que está acá se me forma a partir de un divisor de tensión entre esto que está acá y la fuente que está acá.
Entonces, BB1 en AC va a ser igual a ¿qué? A la fuente que tenemos ahí, la fuente sinusoidal, por el paralelo de esto que está acá en tierra, la resistencia que están acá a tierra, entonces sería R1 en paralelo a R2 en paralelo a RP1, ¿ok? Entonces, de nuevo, el divisor de tensión ahí, con lo mismo. La resistencia equivalente que está acá, dividido en la resistencia equivalente de nuevo, más la resistencia que viene ahí, ¿cierto? RS. Si ustedes hacen el paralelo entre R1, R2 y RP1, nos va a dar lo siguiente. Vamos a escribirlo acá. Nos da 196,07 ohm, 196,07 ohm, más el valor de la resistencia RS. Bueno, aquí ya estamos sustituyendo el valor. Este es el valor de RS que vendría a ser 50 ohm. ¿Ya? 50 ohm. Y acá falta el voltaje en el source. Entonces habíamos dicho que esto valía 1,25 milivolts. Entonces tenemos ahí 1,25 por 10 a la menos 3 por las resistencias que tenemos ahí. Esto tendría que darnos aproximadamente, bueno, en la calculadora les va a dar 0,99 milivolts, que esto en realidad es 1 milivolt. ¿Ok? Listo, ya tenemos. Bueno, yo no había marcado, habíamos sacado el RP1, el GM, el ROP, el GM2, y ya tenemos el voltaje en base 1 en AC. Ahora, ¿qué nos piden? El voltaje en colector 1 en AC. Voltaje en colector 1. Y ese voltaje en colector 1 vendría a ser el voltaje que está acá. Voltaje en colector 1 en AC. Entonces, para sacar el voltaje, eh, podríamos sacar con las resistencias que tenemos acá, pero nos falta algo, nos falta la corriente. Entonces, ¿tenemos la corriente? Sí, la tenemos acá en la fuente que tenemos ahí. ¿Y cuánto vale la fuente? Vale GM1 por BP1. Entonces tenemos el valor de GM1, que sería la transconductancia 1, porque la habíamos calculado anteriormente acá. Y también tenemos el voltaje en Pi1, porque acuérdense que sería el mismo voltaje que está acá. El voltaje que está acá es el mismo que está acá. Entonces ya lo habíamos calculado. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba acá entonces? IC1, pero AC, que esto tendría un valor de M1 por BPI1, como ahí lo dice la fuente que está ahí. Entonces, esto sería igual a 1, que vendría siendo el valor de la transconductancia 1, 1 ampere partido volt, por 1 por 10 a la menos 3, que es el voltaje que calculamos acá, ¿cierto? Que sería 1 milivolt. Ahí está el 1 milivolt. Entonces, esto nos da 1 miliampere, la corriente. Entonces, queremos sacar el voltaje en colector 1 AC. Voltaje colector 1 AC. ¿Esto es igual a qué? Tenemos que tener en cuenta que como acá al medio no hay una resistencia, podemos decir también que el voltaje
BC1, voltaje en colector 1AC, vendría a ser también el voltaje en pi 2 en AC, que vendría hasta ese es el voltaje que está acá. Bueno, en realidad el voltaje pi 2, ¿ya? Acá, para esta parte del circuito también sería lo mismo, pero ¿por qué no es igual? Porque acá tenemos una resistencia y se forma el divisor de tensión. Si esta resistencia no existiera, el voltaje BS también sería el voltaje BB1. Pero en este caso no, porque hay una resistencia. Acá se cumple porque no hay una resistencia entre medio, ¿ok? Hay como resistencia hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos con BS1 en AC. Entonces, el valor que tenemos acá vendría siendo menos IC1 en AC por R3 en paralelo a R4 en paralelo a R5, R3 en paralelo a R4 en paralelo a R5, en paralelo a RPi2. ¿Ok? ¿Por qué menos IC1 en AC? Porque la fuente está mirando para el otro lado, por así decirlo. ¿Ya? Está como apuntando para acá. Así lo veo yo. Entonces, vamos reemplazando nomás. BS1 en AC es igual a menos 1 por 10 a la menos 3, que sería la corriente que tenemos ahí, por el paralelo entre R3, que vale 100, más 2,2K, más 1,8K, más 1 partido en 16. Y esto a la -1. Ya ahí calculamos el paralelo de todo eso. Entonces, BS1 en AC nos vendría a dar menos 13,603 milivolts. ¿Ok? Entonces, tenemos el valor de BS1 en AC. BS1 en AC, listo, ya lo tenemos. Ahora nos piden BS2 en AC. Y para esto hacemos la misma lógica que hicimos acá anteriormente. El voltaje que tenemos acá vendría a ser el voltaje en colector 2 en AC. El voltaje que está justo acá. Entonces, aplicamos la misma lógica. Primero, vamos a sacar el valor de la corriente que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos. IC2 en AC va a ser igual a la transconductancia 2 por el voltaje pi 2, ¿ok? En la resistencia pi 2. Reemplazamos nomás el valor de la transconductancia 2, que vendría a ser transconductancia 2, 12,525. 12,525 por el voltaje en pi 2, ¿ya? Y habíamos dicho que el voltaje en pi 2, como no había ninguna resistencia acá al medio, era el mismo que en BC1 en AC, ¿ya? Y ese lo tenemos ahí. Entonces sería por menos 13,603 por 10 a la -3. Esto nos da menos 170,377 miliamperes, una corriente negativa. Bueno, ahora
lo que nos pedían era BS2 en AC. Entonces habíamos dicho que esto valía menos IC2AC, bueno, bajo la misma lógica que habíamos aplicado aquí arriba, menos la corriente de colector por las resistencias que vienen ahí. Entonces sería menos IC2AC por las resistencias que vienen acá. Y vendría a ser un paralelo entre R6 y RL. Entonces, por el paralelo entre R6 y RL. ¿Ok? BS2AC entonces va a ser igual a menos. Ingresamos el valor de la corriente que calculamos acá, que sería este. Menos, menos 170,377 por 10 a la menos 3 por el paralelo de la resistencia que tenemos acá, ¿cierto? Que ambas resistencias valen 8. Entonces, ahí está el paralelo. Esto al final, si lo metemos todo en la calculadora, uy, pues ahí, debería darnos 681,508 milivolts. Entonces, ya tenemos este otro valor. Ahora, ¿qué nos queda? La ganancia BS1 partido BS, la ganancia BRL partido BS1 y BRL partido BS. ¿Ok? Vamos calculando esto, que sería lo último del ejercicio. Bien, nos piden calcular las últimas ganancias que vendrían siendo eh, voltaje colector 1 dividido BS, ya, y esto simplemente podemos ir reemplazando los valores, po. En este caso, voltaje colector 1, esto acuérdense que es para AC, cuando sacamos ganancias es cuando estamos viendo los valores AC. Así que anotamos ahí el valor del voltaje en el colector 1 que vendría siendo menos 13,603 milivolts dividido en la fuente BS. Y BS vendría siendo 1,25 milivolts. 1,25 mil. ¿Ok? Esto nos debería dar más o menos menos 10,8 veces. Bueno, ya tenemos uno. Ahora vamos con la otra que nos piden. BRL dividido BS1. Entonces, el valor de BRL aparentemente no lo tenemos, pero si nos fijamos acá en el circuito, el voltaje que está aquí es el mismo que está acá. Por lo tanto, es el mismo que el voltaje en colector 2 en AC. ¿Y esto por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo. ¿Ya? Si hubiera una resistencia aquí oponiéndose, ahí tendríamos que hacer un divisor de tensión. Pero en este caso, no. ¿Dónde hay un divisor de tensión? Acá. Acá si se fijan, no podemos hacer lo mismo porque no están en paralelo. Bueno, tenemos en paralelo la resistencia equivalente entre esos dos puntos, pero aquí se está poniendo una resistencia. Entonces, por eso acá sí se forma un divisor de tensión y acá no. ¿Ok? Entonces, sabemos que BRL es igual a BC2AC. Y BC2AC está aquí arribita. 681,508 por 10 elevado a menos 3.
y dividido el voltaje en colector uno que vendría siendo -13, ¿cierto? Sí, -13,603 por 10 elevado a la -3, ¿ya? Y esto nos debería dar más o menos 50 veces. Luego, si nos fijamos, primero calculamos el voltaje colector uno partido BS, que vendría siendo voltaje colector 1 el que está acá, dividido S. Y también calculamos el voltaje en RL dividido BC1. Entonces el voltaje que está acá en VRL dividido BC1. ¿Qué pasa con esto? Si se dan cuenta, lo que vamos a calcular ahora va a ser el voltaje VRL partido S, que vendría siendo todo lo que está acá, desde acá a acá. Entonces sería el voltaje NRL en la carga dividido el voltaje de la fuente. Entonces de esta forma estamos como viendo la ganancia como completa de todo el circuito. ¿Ya? Bueno, eso era una pequeña aclaración. Y vamos, po. Ya VRL dividido BS. Entonces, VRL ya lo teníamos y era 681,508 por 10 elevado a la -3 dividido S, que era 1,25 por 10 elevado a la -3. Ya. Y esto debería darnos, déjame ponerlo en la calculadora, 81, 75. Esto nos da 545,20 veces. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio. Si tienen dudas, no duden en enviarme un correo. Estudien harto para el 18. Les recomiendo no solo fijarse en la ayudantía y en los ejercicios que vienen en clase, busquen ejercicio en el Cedar Smith, ¿ya? En el Cedar Smith busquen los ejercicios propuestos. El solucionario está por ahí en internet. Y también usen el Boilestat. Ya el Boilestat más que nada para amplificadores BJT. El resto de materia, respecto a frecuencia y esas cosas, les recomiendo Cedar Smith. ¿Ya? El Cedar Smith. Cedar Smith. Y eso, si tienen alguna duda, no duden en enviar correo. Yo el 18 igual voy a estar contestando dudas. Y eso, pónganle bueno para la prueba y ojalá les vaya bien. Que tengan unas muy buenas fiestas patrias.